Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta charla, a este conjunto de reflexiones sobre la participación, la experiencia de niñas, niños y adolescentes durante la Revolución Mexicana. En primer lugar, conviene destacar la diversidad de los actores que integran actualmente la historia mexicana. No solamente hablamos de los adultos, de los varones, también hablamos de las mujeres, de los obreros, de las élites, de los rancheros y las clases populares, de los indígenas y de las minorías religiosas, de los grupos subalternos y de los grupos de edad, como el que integran niñas, niños y adolescentes. Destacamos pues un capítulo de la historia de la infancia donde estos actores tuvieron un papel fundamental. Desde luego, hay que considerar la importancia previa que tenían en la sociedad mexicana niñas, niños y adolescentes. Una importancia que salta a la vista a partir de los números, a partir de la demografía. El Censo General de Población de 1910 reportó alrededor de 15 millones de habitantes. De ese gran conjunto, 42% tenía de 0 a 15 años de edad. Estamos hablando de más de 6 millones de habitantes que integraban este grupo de población. Condensando la situación mexicana en el momento preliminar de la Revolución Mexicana, tenemos, en términos numéricos, que 7 de cada 10 habitantes en México radicaban en el campo, una población eminentemente rural. 4 de cada 10 de ellos eran menores de 15 años, una población bastante joven. 7 de cada 10 eran analfabetas, 8 de cada 10 eran de condición humilde y la tasa de mortalidad infantil era muy alta, 286 defunciones por cada 1000 nacimientos. Altas tasas de natalidad acompañadas también de altas tasas de mortalidad. ¿Cuál es la evidencia que tenemos para documentar la historia, la vida, las experiencias de niñas, niños y adolescentes en la época que nos corresponde, en la época bronca de la Revolución Mexicana? Bueno, buscando entre las fuentes, los historiadores han descubierto diversos manantiales que anidan bajo la forma de memorias, autobiografías, novelas, cuentos, periódicos, revistas, fotografías, cine de época, cine de ficción, historia y testimonio oral. En el papel también encontramos expedientes y documentos de archivo, registros estadísticos, informes educativos, expedientes de beneficencia pública, estudios médicos y el gran mundo de la cultura material. Todo eso lo tenemos disponible para documentar, para conocer, para adentrarnos en la experiencia de niñas, niños y adolescentes durante la Revolución Mexicana. Es una búsqueda detallada, es una búsqueda cuidadosa en los diferentes tipos de fuentes documentales para encontrar precisamente la participación de estos menores de edad. Recientemente hay literatura publicada que nos arroja luz sobre los testimonios, nos permite conocer diversos testimonios. Me refiero, por ejemplo, a la autobiografía de Andrés y Duarte, un niño en la Revolución Mexicana, o bien a la compilación, la antología prologada por Tania Carreño King, Infancia y Revolución, o bien también el testimonio literario de Juan Bustillo Oro, México de mi infancia, que son libros que están accesibles prácticamente para todo el mundo porque son ediciones bastante conocidas. Es inevitable cuando hablamos de la participación de niñas, niños y adolescentes traer a la mente las imágenes que nos han legado los fotógrafos de aquel tiempo. En ellas, por supuesto, se observa a niños, a niñas con vestimentas armadas, con uniformes, con carrilleras, con fusiles. En ocasiones, algunas de esas fotografías encubren un cliché periodístico, un cliché de época, un cliché para caracterizar el tiempo, pero sin que necesariamente sus niños hayan sido elementos activos en los ejércitos.
En momentos las fotografías nos descubren también, evidentemente, una realidad donde adultos y menores de edad participaban en el mismo conflicto armado. Al igual que los adultos, los niños, las niñas, los adolescentes fueron testigos de una época, vivieron los episodios violentos, las noticias candentes, las situaciones dramáticas, todo acompañado de los adultos. Hay que tomar en cuenta que las sociedades de los niños están profundamente relacionadas, profundamente implicadas, profundamente conjugadas con las actividades de los adultos. Ahí donde veamos actividades de adultos también veremos una correlación entre las actividades de los niños. Así que los veremos participando en los hechos políticos, en los hechos de coyuntura, en los capítulos violentos que vivió la ciudad y el campo, pero también en manifestaciones de carácter político, también sufriendo lastimosamente las heridas de los episodios violentos, la incautación, el manejo de armas y, por supuesto, no hay que perder de vista que al margen de la circunstancia, niñas, niños y adolescentes siguieron siendo lo que son conforme a su edad, una edad caracterizada por el aprendizaje, por el trabajo, por la socialización, al tiempo que vivían una época de profundas transformaciones. Algo que llama la atención también en los testimonios fotográficos es la presencia de los hijos de familiares de protagonistas importantes. A través de una búsqueda más o menos cuidadosa, uno puede observar, por ejemplo, a Aquiles Cerdán con niños, a Francisco I. Madero también, acompañado de menores de edad, el contraste enorme entre Madero y Victoriano Huerta, y ambos acompañados de niños que seguramente eran sus familiares, sus hijos, sus sobrinos, sus ahijados. Personas que nos anuncian que los grandes protagonistas de la historia no por eso dejaban de ser elementos integrantes de una familia que también tenían una historia lenta, una historia paralela, una historia silenciosa que ahora tratamos de destacar. Además de los grandes protagonismos, además de lo que se mira en las fotografías y que se puede identificar sin problema, también vemos en los testimonios fotográficos evidencia de la participación armada de niñas, niños y adolescentes durante la Revolución Mexicana, niños con fusiles que acompañan a Francisco I. Madero, pero también pequeños cornetas que forman parte de las bandas de guerra, ahí donde los niños se pueden desempeñar. A menudo creemos, cuando hablamos de la participación de niños en conflictos armados, creemos que hacemos referencia inmediata y unívoca a la participación mediante el uso de armas. Pero no es menos claro que si bien los niños, los adolescentes pudieron tener contacto con esa cultura armada, con las armas, con los pertrechos propiamente, debemos considerar que su experiencia estaba ajustada más bien a la formación y a la participación y movilidad y transformación de los núcleos de sociabilidad. Habitualmente, los niños participarían desde luego en los sinsabores de la guerra, en los triunfos y en las derrotas, pero también, indudablemente, hacían las labores cotidianas, el aseo de las pertenencias del hogar, el cuidado de los animales, el acarreo de leña, de agua, el lavado de la ropa, el hacer mandados y, de una forma mucho más avanzada, claro, acorde con la edad, podrían servir como espías, podrían servir como correos, podrían servir para limpiar o acarrear armas y, llegado cierto momento, desde luego también participar en el conflicto violento, en la conflagración. Acerca de la adhesión
de los adolescentes a la Revolución Mexicana, nos viene a la mente un testimonio del coronel Gilberto Nava Presa. Él nació en 1897 y se sumó a la Revolución Mexicana cuando tenía 14 años de edad. Gilberto Nava rememora de esta manera su incorporación a la Revolución. Lo que me hizo de plano entrar a la Revolución fue que yo era amigo de unos muchachos igual que yo, que se alistaron en las filas del general Calixto Contreras. Entonces, ellos me imitaron. Yo, haciendo caso omiso de mi padre y de mi madre, especialmente, pues dije, yo me voy a la Revolución y me voy y me voy. Y me fui a la Revolución en las filas de don Calixto Contreras. Como este testimonio podemos encontrar varios que nos anuncian precisamente la fascinación que generó en niños y adolescentes la incorporación en las filas armadas, la aventura, el hecho de tener un fusil entre las manos, de considerarse importante y de recibir una paga, una experiencia que para los adolescentes de aquel tiempo ya los acercaba en muchos sentidos a la experiencia inicial de la vida adulta. Acompañados de los testimonios orales, por supuesto, son inevitables los testimonios fotográficos que nos muestran justamente a esos niños que formaron parte de los ejércitos. Conviene decir que prácticamente todas las Fuerzas Armadas mexicanas durante la Revolución Mexicana incorporaron de forma directa o indirecta a mujeres y a menores de edad en los grupos armados. De forma institucional, tras el triunfo del constitucionalismo, Venustiano Carranza, como primer jefe del ejército constitucionalista, emitió una serie de circulares para dar de baja a los menores de edad, esto a partir de 1915-1916. De cualquier manera, es desde luego inobjetable que los niños participaron en acontecimientos armados y en no pocas ocasiones llegaron a tener un papel protagónico, modesto, pequeño, digamos, provisional, instantáneo, pero finalmente allí estaban como protagonistas de la historia. Niñas, niños y adolescentes no solamente formaron parte de las filas de la Revolución, también eran parte de la población civil, una parte de la población civil que se vio arrastrado. Es el caso, por ejemplo, del testimonio que nos presenta Rutilio Camacho Arias, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, quien nació en el año 1900 y hacia 1913 recordaba cómo soldados constitucionalistas entraron al solar de su casa y solicitaron agua para mitigar la sed. Esto dice Rutilio Camacho. Eran como unos 8 o 9 hombres muy sedientos. Tomaron su agua y salieron por el zaguán de la calle de Bravo. Pero entonces el jefe vino a mí, que ya tendría yo 13 años, y me dijo, bueno, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué no te vienes? ¿Qué? ¿No te gusta entrarle a los carambazos? Y entonces mi madre, no, señor, ¿pero cómo? No, hombre, pues, ¿te gusta? Me dijo, y pues sin pensarlo mucho le dije, pues sí me gusta. Y entonces uno de los asistentes me dio un rifle, y cuando lo tomé, mi madre me dijo que qué iba a hacer, y pues yo tenía un sombrero grande de esos rancheros que tenía guardado. Pues agarré mi sombrero, y me lo puse y salí detrás, incorporado con aquellos hombres a la calle, ya con un rifle, ya de rebelde. Me incorporé casi sin pensarlo, y además fue un accidente. Salí con ellos a la calle, y nos metimos a combatir. Es muy interesante y luminosa el testimonio de viva voz de aquellos protagonistas de la Revolución Mexicana que decidieron participar en ella de forma voluntaria, tal vez de forma poco consciente, pero decidida finalmente en estos avatares de las batallas. Otro nivel de experiencia que conviene señalar es, digamos, el conjunto de vivencias que envuelven la propia experiencia de formar parte de la tropa.
estar presente en los campamentos, con esos núcleos de sociabilidad inestable, con esas aglomeraciones, con esos hacinamientos, con esa falta de higiene que muchas veces tuvieron los ejércitos populares, los ejércitos en movimiento. Hay fotografías que nos anuncian precisamente esa vida al interior de los carros de ferrocarril, donde no solamente estaban presentes los soldados, las cabalgaduras, los pertrechos de guerra, también estaban presentes las familias, las mujeres, los niños, los bebés, los lactantes y todos haciendo vida cotidiana. Antonia Álvarez Sánchez, quien fue enfermera durante los años de la Revolución, recuerda algunas experiencias relacionadas con Ciudad Victoria, Tamaulipas. Acerca de las soldaderas y de los niños que nacían en los campamentos, doña Antonia Álvarez recuerda lo siguiente: en tiempos de la Revolución, las soldaderas parían y nosotras les amarrábamos el ombligo con pita o con un paliacate. Con un cerillo quemábamos las puntas de ixtle y ya quedaba amarrado el ombligo del chiquillo a las 24 horas, estaban montadas ellas en los caballos bien horquetadas. Bueno, esto nos habla, por supuesto, de la diversidad de experiencias. No solamente se trataba de seguir a las tropas, también de preparar los alimentos, también de cuidar a los niños, también de verlos nacer, también de cuidar la ropa y de estar precisamente en esta, en este conjunto de experiencias que eran los campamentos en movimiento. Lo mismo se vivían los triunfos que las derrotas, lo mismo se vivía el saqueo y la búsqueda de botín que la persecución y la huida a toda costa. La higiene, las formas de supervivencia estuvieron muy presentes en tiempos de la Revolución Mexicana, bajo el protagonismo de las mujeres, pero también de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Los vemos en los campamentos, los vemos vivir la vida, sufrir la vida, pero también, en calidad de niñas y de niños, tener sus momentos de retozo, tener sus momentos de juego. Debemos tener claro que la Revolución Mexicana desde luego fue un episodio violento. Tomemos en cuenta la cifra emblemática del descenso de 1 millón de habitantes entre 1910 y 1920, donde se pasaron de 15 millones de habitantes a 14 millones de habitantes. Ese descenso demográfico incidió, por supuesto, en todos los grupos de edad y no es menos visible o no es menos acusado al hablar de la experiencia cotidiana de los grupos de población, hablar de la destrucción, de los saqueos, de los asedios a los pueblos, a las ciudades, a las villas, a los campos, la destrucción que representó y que significó el movimiento de los grupos armados, también tuvo su correlato en la propia experiencia que vivieron las niñas, los niños, los adolescentes. Así que debemos tomar en cuenta la destrucción que representa también la guerra, la destrucción de edificios públicos, el incendio, la huida y la salida violenta de las casas, de los hogares, llevando el máximo o lo mejor o lo más valioso de las pertenencias, atendiendo que los grupos revolucionarios están prestos a entrar en las ciudades para saquear sin tomar en cuenta la condición de sus pobladores. Vemos imágenes de comunidades, de pueblos, de negocios, de establecimientos saqueados y también imaginamos la profunda experiencia que significó para niñas, niños y adolescentes el hecho de atestiguar la muerte, de ver a los colgados, de ver a los fusilados, las manchas de sangre, las paredes horadadas por los fusiles, por los balazos, por los tiros de cañón que a menudo dejaban caer sobre las ciudades asoladas por las tropas revolucionarias. Quisiera llamar la atención en este momento sobre, no solamente sobre el testimonio de
de los niños, de los varones, de los adolescentes. Ya que hablamos del asedio a las poblaciones, es inevitable pensar y recordar también la enorme cantidad de situaciones violentas que vivieron particularmente las niñas y las adolescentes en este periodo, sujetas a un tipo de violencia específica, a un tipo de violencia física, a un tipo de violencia sexual y a que las sustrajeran de sus núcleos familiares, de sus grupos domésticos. Hay un testimonio muy interesante de una mujer llamada Celedonia, quien relata cómo escondían a las mujeres en el pozo de un rancho donde vivía, próximo a la localidad de Guadalupe, Zacatecas. Es así como relata Celedonia su experiencia en la Revolución Mexicana. Casi sin tiempo para pensar y ya bajando la escalera del pozo, nos aventaron los rebozos y algunas tortillas, y taparon el hoyo con tablas y tierra. Pronto estuvimos todas como pichones, con mucho frío, acurrucadas y temblorosas en un rincón de la repisa, sin poder encender ni una vela, esperando angustiadas, con la muerte abajo y con la muerte arriba. Todavía después que se dejaron de oír los retumbos de la caballada, nos quedamos ahí dentro un rato. Salimos ya hacia el anochecer y con el ruido de los chapulines, entumidas y temerosas. Así nos escondieron los muy hendinos otras 2 o 3 veces hasta que acabó la insurgencia y entendimos lo que era la bola. Para las mujeres, la bola era el miedo. Tenemos pues una participación activa, pasiva, testimonial, voluntaria e involuntaria de niñas, niños y adolescentes durante la Revolución Mexicana. Participaron en conflictos armados, participaron en algunas de las muchas facciones que circularon en ese tiempo en la Revolución Mexicana, enarbolando principios de justicia social o aprovechándose de la circunstancia y de la economía de la guerra. Estuvieron presentes las niñas, los niños y los adolescentes. Algunos, muchos de ellos, por supuesto, fallecieron. Algunos nacieron y como siguiendo las tendencias de la época, pues no alcanzaron a cumplir un año de vida por las condiciones inestables de insalubridad, malnutrición, violencia social, violencia armada. Otros, en cambio, sobrevivieron a esta dura experiencia y tuvieron la capacidad y la memoria para recordar y además para ajustarse a nuevas realidades. El saldo de la experiencia para las niñas, los niños y adolescentes que vivieron en esta época es la de una sociedad insumisa, la de una sociedad levantada en armas, la de una sociedad inestable, la de una sociedad que reclamaba sus derechos. Tenemos una sociedad que se mueve a lo largo y ancho del país y junto con esa movilidad, niñas, niños y adolescentes ganan en experiencia. Otro saldo adicional a esta experiencia de los movimientos armados, de la presencia, de la participación, de la actuación de niñas, niños y adolescentes, es la conjugación, la suma de los movimientos de masas que caracterizarán la historia política, económica y social de México en el siglo XX. Las grandes movilizaciones, la presencia de los grupos sociales que exigen y reclaman derechos y por supuesto no hay que dejar de tomar en cuenta que los niños, los adolescentes, las niñas, las adolescentes, toda vez que formaban parte de grupos de sociabilidad bastante regulares, estables o móviles en cualquier caso, pero con estructuras de recurrencia permanente, finalmente adaptaron, asumieron las experiencias y las mantuvieron en la memoria para el rescate, para el legado de las generaciones futuras, para que supiéramos cuáles habían sido las vivencias en esta época que fue difícil, una época bronca, una época inestable, una época que representó el cierre de las escuelas, la huida de las viviendas, la apertura hacia aventuras
prácticamente inexploradas, donde la violencia social, la violencia armada tuvieron un protagonismo fundamental. Más allá de las bajas, más allá de las terribles experiencias coyunturales que vivieron niñas, niños y adolescentes, es importante tomar en cuenta que la Revolución Mexicana vino a transformar la experiencia, la perspectiva, las dimensiones que este grupo de población experimentó y que hacia los años 20 y 30 se transformarían ellos a su vez en los adultos que dieron lugar, sentido, configuración mediante su participación, mediante su actuación, mediante su hacer cotidiano en los derroteros de la historia de el México contemporáneo que despertaba hacia los años 20 después de la Revolución Mexicana. Les agradezco mucho su atención, espero que haya sido de su interés y de su agrado. Muchas gracias. Hasta pronto.